Hoy escucharás la historia de Cayo Betancourt, un hombre que no permitió que el autismo definiera sus límites. Cayo encontró en el deporte un lugar en el mundo y en el amor el motor que lo impulsó a crear el futuro que soñaba. Hoy es un profesional destacado en la industria tecnológica, padre de 3 hijos prodigiosos y un líder referente en neurodiversidad en el mundo corporativo. Este episodio, presentado por Blue Harman, es un homenaje a las personas neurodivergentes y a esos padres valientes que incluso en medio del dolor eligen creer y crear un mundo donde todo es posible. Cayo, bienvenido a Yo Creo. Estoy absolutamente feliz de tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Andrea. Yo creo que es un muy buen espacio a compartir experiencias, vivencias y pues bueno, adelante. Bueno, mira, en Yo Creo estamos convencidos que lo que creemos es lo que creamos. De hecho, el verbo creer y crear se conjugan igual en primera persona del presente, ¿no? Yo creo y yo creo. Y hoy queremos saber en qué cree Cayo que le ha permitido tener toda esta trayectoria profesional, todo este éxito, digamos que 360 en su vida, ser un hombre pleno, pero además derribando muchos estereotipos en su vida, enfrentando retos. Por supuesto, aquí estamos. Hablemos de tu infancia, Cayo. Cuando eras niño, ¿cómo te sentías? Diferente. ¿Te sentías diferente? Soy de Popayán, nací en una familia muy tradicional. Soy de Popayán, aunque tengo pinta de extranjero, ¿no? Para allá vamos, sí, para allá vamos. Tengo una mezcla interesante. Por el lado de mi papá, el Betancourt, viene por mi abuela. Mi abuela era hija de inmigrantes franceses y mi papá nació en Popayán en 1913, mi abuela en 1885. Wow. Entonces, cuando yo nací, mi papá tenía casi 60 años. Wow. Una familia bien particular. Por el lado de mi mamá, nosotros somos hijos de desplazados de la violencia de los años 50 o 60. Mi abuelo, don Antonio Sánchez, llegó a las montañas del Cauca por toda la violencia que hubo en ese momento. ¿Y qué pasó? Cuando yo nazco, entonces lo primero que dice todo el mundo es, oiga, el profesor Betancourt es muy grande, con una señora muy joven. Mi mamá tenía 17 años. Ay, caramba, tu mamá 17 y tu papá 60. Sí, claro, eso es. Mi papá andaba en su moto y todas las cosas, pero igual es una diferencia de edad bastante grande. Entonces todo el mundo creía que por esa diferencia de edad, pues nosotros íbamos a tener una infancia diferente. O sea, que mi infancia o lo que yo estaba teniendo era porque esa diferencia de edad. Al final, pues no tenía que ver mucho, pero claro, cuando tú empiezas a ver que eres diferente que los primos, que haces muchas cosas, que tu memoria es excepcional, te puedo decir en 20 años qué te pusiste hoy, qué dijiste al inicio del capítulo y qué fecha era hoy y a qué hora llegué al estudio. Wow, ¿en serio? Entonces, y siendo niño empiezas a darte cuenta que tu memoria... Sí, me acuerdo. Mira, la diferencia de edad con mis hermanos con mis hermanas menores son 4 años. Me acuerdo cuando mi mamá estaba a punto de dar a luz a mi segunda hermana. O sea, yo tenía 4 años. Tenías 4 años y tienes recuerdos. Sí, tengo recuerdos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves todo eso y ves que empiezas a cambiar de colegio, porque aquí entre nos, antes de graduarme de 11, pasé por 10 colegios. Cuéntanos eso, ¿por qué 10 colegios? Porque yo no era mal estudiante, no era el super pilo ni el super genio, pero era indisciplinado, criticaba a los profesores, leía mucho. En mi época, en mi casa, vivimos en una familia humilde, entonces en un momento no hubo televisión. Cuando todo el mundo tenía un canal, que era el canal 1 en esa época, entonces, ¿qué pasa? Yo crecí en medio de una biblioteca donde mi papá me entrega Piel de Zapa. Imagínate entregarle Piel de Zapa a un niño de 8 años. Me lo leí al derecho y al revés. Entonces empecé en ese proceso de lectura y cuando llegué al colegio, pues la profesora me hablaba de literatura y yo le decía, pues no. Bueno, pero tu papá también se daba cuenta de tus habilidades y entiendo por el contenido que te entregaba también
estuvo ayudándote a desarrollarte? Nosotros creemos familiarmente, Andrea, en nuestra familia tenemos 4 personas muy especiales. Mi papá, definitivamente él sí. Estoy yo. Está uno de mis hermanos. O sea, que tu papá está en el espectro, estuvo en el espectro autista. Sí. Uno de mis hermanos se graduó lo que llamaríamos ahorita summa cum laude en 1963 en la Universidad del Cauca. Wow. Y se graduó en la Universidad de Ohio con máximos honores en el año 68 como ingeniero civil. Wow. Aprendió alemán solo, excepcionalmente brillante. Wow. Estoy yo y está uno de mis hijos. Entonces hay cosas que mi papá sabía en su momento y claro, un padre mayor que ya ha tenido 7 hijos antes que yo, pues era diferente, ¿no? No era su nieto, pero éramos más cercanos. Más cercanos, claro. Y además identificando en él, en ti, cosas que veía en sí mismo, que seguramente para ese momento él no le tenía un diagnóstico a eso. No, nosotros tuvimos un pediatra que él sabía qué pasaba. Sí. Pero él era pediatra, él no era psicólogo ni psiquiatra. Ni neuropsicólogo. Ni neuropsicólogo ni nada. Estamos hablando de inicios de los años 70. Imagínate, claro. Entonces yo iba a la casa de él y mi papá me decía, vamos a jugar allá. Y para mí era ir a jugar. Pero yo me pongo a ver, eso eran terapias, era entrevista. El tipo lo que estaba era documentando todo. Él estaba haciendo una investigación científica. Y dando pautas para el proceso de crecimiento. Entonces muchos de los cambios de colegio ocurrieron a raíz de esas entrevistas. O sea, que él decía, no, mira, en este colegio a Vinicio, como las personas que me conocen antes del año 89 me dicen Vinicio. ¿Y por qué te dicen Vinicio? Porque ese es mi segundo nombre. Yo me llamo Cayo Vinicio. Cayo Vinicio. Entonces él me decía, no, es que Vinicio hay que moverlo de colegio porque le están coartando la libertad de aprender. Wow, pero un tesoro ese médico en esa época. Y estamos porque hablando. La fortuna que tú tuviste no la tienen aún muchas personas, ¿no? Y estamos hablando del año 78, 80. Yo tenía 10 años. Wow. Y entonces, imagínate sentarse a hablar con él. Tú empiezas a darte cuenta que tienes ciertas obsesiones, Andrea. Entonces, ¿y cuáles eran tus obsesiones? La lectura en ese momento. Todo el mundo cree que son trenes. No, los trenes son chéveres, sí. Pero para mí era la lectura. Entonces, en ese momento tenía un montón de libros, pero el foco en ese momento eran 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Wow. Me lo leí yo creo que 15 veces. Ah, bueno, y la obsesión era leerte el libro muchas veces. Muchas veces para entender, porque tú lees un libro una vez, tú le coges un mensaje general. Claro. Empiezas a leer y empiezas a encontrar lo que quiso decir el autor entre puntos y comas. Entonces, claro, yo me sentaba con el doctor López en ese momento, que era otro lector despavorido, como digo yo, y me decía, wow, yo no lo había entendido así. Le decía, sí, trae el libro. Le digo, mira, aquí dice en tal renglón. Las obsesiones han ido mutando de tiempo en tiempo, pero yo observo que vuelven y mutan. O sea, lo que me pasó hace 5, 10, 15, 20 años, a veces vuelve y aparece. La tomo, la profundizo y vuelvo y la dejo allá. La obsesión de niño era leer. Y era leer muchos libros y varias veces el mismo libro y obviamente libros muy complejos para tu edad. Sí. ¿Alguna otra obsesión siendo niño o estabas inmerso en la lectura? No, muy inmerso en la lectura. Luego yo creo que un cambio muy grande en medio de todos esos colegios. Bueno, los últimos 3 los pasé en el mismo. Yo creo que hubo cosas que cambiaron allá. Yo en 1985 entro a repetir noveno. Había perdido noveno, pero por diferentes razones, no académicas. Entonces dicen, miren, hay taekwondo como deporte en el colegio. Entonces yo dije, bueno, me voy a inscribir. Parte de los temas motrices es la coordinación. Y la coordinación para mí es muy compleja. Vengo de Popayán, donde todos los niños de 4 o 5 años son un experto bailando salsa. Lo que tú ves en la televisión no es nada. Ya las tías nos enseñan a bailar salsa desde que teníamos muy corta edad y yo nunca, Andrea. Yo como tú decías, pero ¿qué pasa? Ese gen no me lo entregaron. No, como llegué tarde a la repartición del don. Entonces al final el tema de bailar no, pero empiezo a entrenar y yo, wow, no, la coordinación aquí es necesaria. Eso fue cuando tenía 14 años.
Entonces empiezo a entrenar, hasta estar haciendo cola para un cupo olímpico en la selección Colombia. Wow. Después de ser el niño más descoordinado del paseo. Pero, y ese es el famoso hiperfoco. Cuéntanos un poco sobre eso, porque hay muchas personas que no entendemos con claridad y el hiperfoco se ha puesto de moda y es que te concentras en algo y hasta que te vuelves experto en eso, ¿no? ¿Eso te pasó con la coordinación? Sí, al final sí, Andrea, porque, a ver, hoy en los colegios, ¿qué pasa? Tú vas y hay un grupo de apoyo por si le están haciendo bullying a un niño. No, sí. En la época de nosotros, el grupo de apoyo éramos nosotros. Nosotros solos. Y nosotros nos defendíamos y casi pierdo un ojo por allá en una de las peleas del colegio. ¿En serio? No, pero espérate, cuéntame más de eso, porque me interesa mucho entender cómo se sentía Cayo siendo niño, cómo era también ese relacionamiento con los compañeros, porque hoy también los papás sufren intentando entender si esos skills sociales, si ese relacionamiento con el entorno es el adecuado para su hijo. Cuéntanos qué pasaba en... Es muy complicado, había mucho bullying, pero yo creo que hay un balance en eso, Andrea. O sea, el bullying hay que manejarlo de una manera que no te mueva hacia zonas oscuras, pero tampoco sobreproteger a los niños. Claro. Porque tú te encuentras bullying en la oficina. Y en la oficina, 30 años después, no te van a decir, ni te van a empujar, ni te van a quitar la silla. Y no tienes grupo de apoyo. Entonces, claro, es un proceso balanceado entre qué tanto puedes manejar. Y yo creo que ese es el mensaje fuerte aquí. Hasta dónde puede manejar el niño una situación de esas como individuo y hasta dónde hay que decirle, mira, ojo, yo trato de hacer eso con mis hijos, de no intervenir mucho, pero para que además ellos también para que ellos tomen algo de habilidades de eso, que se va aprendiendo. Eso no se toma del día a la mañana. Cayo, ¿en qué creía ese niño para poder defenderse en ese ambiente que muchas veces podía ser hostil y para no encerrarse en yo soy diferente, nadie me va a entender, ni siquiera yo entiendo por qué soy diferente? Andrea, muy complejo. Me expulsaron cuando estaba en kinder. Kinder tenía... ¿Por qué? Porque tenía 4 años, jueves 10 de la mañana. Entonces yo te dije, soy nieto de arrieros por parte de mi mamá. Entonces yo andaba con un carrielito, un carriel paisa chiquitico y una gorra. Entonces yo estaba en el kinder y saca un niño, me quita la gorra y se la orina. ¡Ah! Entonces, pues yo no tuve otra idea. Teníamos unos banquitos de madera, que ahora lo veo, es una madera de casi 1 pulgada. Entonces cogí el banco y lo cogí, se le estampillé en la cabeza. Ok, primera expulsión. Primera expulsión, claro. El pobre niño debe tener todavía una cicatriz horrible en la frente. Todavía te recuerdo. Entonces, ¿qué pasó? El bullying empieza porque tú no eres igual que los otros. Claro. Te hacen bullying positivo porque vengo de un entorno donde el ser bilingüe es extraño. No existía, estoy hablando de colegio años 80. Claro. Entonces empecé a estudiar y claro, y sabía muchas palabras y todo, pero también había un tema que no conectaba mucho las oraciones con los temas largos, pero el léxico, lo que quiera. Claro, y leyendo tenías todo el vocabulario. Entonces, claro, empieza el bullying positivo porque están los matones que se acercan para hagamos la tarea. Y yo en ese momento, no tan feo como parece en las películas, yo creo que era un proceso manipulativo, porque al final yo hacía la tarea y todos terminan, hicimos la tarea. Y claro, ellos se sentaban, traían comida y todo. Yo era el que escribía y los demás copiaban. Tarea y todos te hacían barra. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, el lado comportamental muy complejo. La relación con las niñas muy complejo. Te puedo decir, Andrea, que yo tenía por ahí unos 24, 25 años cuando me di cuenta que le podía atraer a una mujer. ¿En serio? Que había esa conexión. Ustedes son ustedes no son como nosotros, que una es muy, te pongo las cartas sobre la mesa y así quiero jugar. Sí. No, ustedes lo miran a uno, se acercan de manera diferente. Yo eso no lo identificaba. Claro, no, bueno, la mayoría de hombres
tienen dificultades para identificar ese lenguaje oculto de las mujeres. Es verdad. Eso está muy bueno. Yo siempre le digo a las mujeres, hay que decir lo que necesitas y lo que quieres porque realmente ellos no lo comprenden así. Tú ves muchas muestras, pero si es un tema complejo para la mayoría de hombres, pues claro, para una persona que está en el espectro, pues puede ser mucho más difícil de identificar, ¿no? Sí, ahí hay cosas, por ejemplo, cuando estás muy agobiado, ¿qué me costó trabajo? Mirar a los ojos. Sí. Entonces, eso era el no identificar que tú me estabas guiñando el ojo, que me estabas mirando diferente, también tiene que ver con eso, porque era muy difícil, o yo te estaba mirando y te miraba arriba de la cabeza. Para simular que estaba teniendo una conexión, pero no se lograba la conexión. Entonces eso era otra parte de la empatía y de la parte difícil. Entonces sufrí bullying de las niñas, estudié en un colegio público donde yo tenía, ¿cuántos años tendría yo? Estamos hablando de 84, tenía 13 años y mis compañeritas tenían 15, 16. Imagínate una niña de 16 años con un chico de 3 en el mismo salón. Claro, el desarrollo, ese es otro punto muy importante, ¿no? Porque ese desarrollo cognitivo también te llevaba a estar en grados donde no compartías la misma edad. Entonces el desarrollo emocional, psicológico también era diferente. Y el estereotipo de, no, pues yo tengo 16, no va a salir con un niño de 12. Claro, además porque era un colegio público, entonces eso era norma ya. O sea, a ver, yo estaba en novena y tenía compañeros que tenían 23 años. Ah, caray. Entonces eso era normativa ya. Entonces yo me acuerdo que... O sea, eras el más pequeño en edad, pero además alto. Sí, además alto. Entonces yo me acuerdo que una niña allá antes de irme me dijo, ¿cómo me gustan tus ojos? Y te lo he dicho todo el año. Y yo, gracias. Mis ojos están... Y yo... Entonces... ¿Y pudiste mirarla a los ojos? No mucho, no capté eso. Y te lo digo porque después del tiempo, varias personas me dijeron, es que tú eras muy serio. Y yo, ¿serio? Yo le digo, sí, tú me encantabas. Y yo, ¿sí? Y yo, Entonces, ese tipo de conexión era muy difícil. ¿A qué edad pudiste ver a los ojos sin problema a las personas? 20, 22 años, más o menos. ¿Y tú mismo hiciste el esfuerzo, te hiciste la terapia? ¿Cómo logras ver a los ojos a las personas? Lo que pasa es que te comenté lo del taekwondo. Sí. El taekwondo para mí fue una tabla de salvación y estoy feliz porque el próximo año cumplo 40 años entrenando. Cuando empecé a entrenar y empecé a sobresalir, entonces empiezan las cámaras, empiezan las entrevistas, empieza el coaching para que hables. No el coaching para decirte, oye, tú eres diferente, ven, yo te enseño. No. Ya eres una figura en el deporte, ahora tienes que desarrollar. Ya tienes que hacer esto. Exactamente. Entonces eso ayudó como la preparación que tuvimos aquí. Entonces decían, no, tienes que sentarte así cuando hables de esto. Entonces casi que ellos iban a mi casa, mi papá feliz de la vida, porque cada vez que yo llegaba con una medalla, eso llegaba un poco de gente y que lo vieran y yo, bueno, pero entonces, claro, llegaban los periodistas. Siempre antes de llegar a los periodistas era una práctica porque el periodismo era muy empírico, me da la impresión. Entonces era una práctica que ellos tenían, entonces llegaban, te preparaban, pero te decían, mira, tienes que decir esto, tienes que decir esto. Entonces habían los temas políticos regionales, entonces tienes que hablar de esto, no hablar de esto. Claro, el patrocinador. Eso ayudó a esa parte. Y te ayuda, ¿por qué? Porque tú dices, este deporte me gusta tanto, encuentro mi lugar aquí que voy a dar todo de mí para de alguna manera obligarme a hacer algo que naturalmente no es sencillo. Es conseguir algo que no puedes conseguir con dinero ni con tiempo. O sea, tú puedes ir y comprar cualquier cosa. Que como hayas conseguido el dinero, pues es un esfuerzo diferente, ¿no? De acuerdo. Pero esto era llegar, Andrea, a alcanzar una meta que era para unos pocos, donde tú podías sobresalir y ser igual que los demás. ¡Wow! Uy, eso me parece súper poderoso y también difícil, ¿no? Sí, porque, ¿qué pasa? Mis compañeros de entreno los quiero muchísimo, son mis hermanos.
y todavía nos reunimos. Alguno de ellos es el entrenador de la universidad todavía. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas y entras allá y estás en un grupo de élite, ya eres igual que todos. Ya eres igual. Ya no eres el niño diferente, ni eres el niño que lo excluyen. Y ya los que te excluían... Tienes un lugar. Exacto. Mira qué chévere. El niño que excluían antes, después los otros querían tomarse fotos, pero pues en ese momento no eran las selfies que tenemos ahora, ¿no? Se subió a Instagram que soy amiga de Cayo. Entonces en ese momento hay competencia y van a salir los 3 mejores en el periódico. Entonces todo el mundo se iba a aparecer en la foto atrás. Uf. Imagínate, pero también imagínate el esfuerzo detrás de ese niño que decía: voy a trabajar en mi coordinación a tal punto que me vuelvo experto en esto. Entonces derrumbas la primera pared, ¿no? La coordinación. Y derrumbando eso, entonces también tienes que derrumbar otras cosas como tengo que hacer contacto visual, tengo que sentarme, tengo que hablar, tengo que expresarme. Yo me he dado cuenta que a muchos deportistas no les gustan las entrevistas. No, son unos cracks en la cancha, son unos cracks en la pista, pero las entrevistas son como, te toca. No, y mira que el deporte fue un conector, porque tú preguntabas hace rato ¿cuál era tu meta final? ¿Sí? El éxito en ese momento era apoyar a la comunidad y lograr visibilidad. ¿Sí? El cómo y el qué y el en qué no estaba claro. Claro, porque pasas de ser alguien que no es igual a los demás niños de su comunidad, sin hablar de ser mejor o peor, pero en esa época sí eres. O sea, tú eres el mejor de la clase o eres el mejor en esto y te vuelves un referente en tu comunidad porque en esa área te destacas más que todos, ¿no? Eso es también una responsabilidad enorme. Claro, y ese también es un mensaje a los papás. Yo siempre he dicho que tú puedes tener el mejor gimnasta del mundo, pero el mejor gimnasta del mundo no va a tocar piano. ¿Qué pasa si el papá quiere que el mejor gimnasta del mundo toque piano? ¿Qué pasa si el papá siempre quiso tocar piano? Por ejemplo. De acuerdo. Ese es un reto enorme en los papás, porque muchos, y sobre todo en Colombia, muchos vivimos con sueños frustrados que intentamos materializar en nuestros hijos, ¿no? Entonces, como yo no tenía en mi casa un piano, yo ya trabajé duro para comprarte el piano a ti. Y él no es pianista. Entonces, ¿qué pasó? El deporte fue el conector inicial para el futuro. Claro. ¿Qué pasaba? Estudiar electrónica en mi tiempo era solamente los estudiantes de élite pasaban allá. O sea, yo recuerdo... ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad del Cauca. No, y en esa época, Andrea, estamos hablando de julio de 1990, donde se presenta Doncayo con un muy buen puntaje del ICFES, donde se presentan 1,000 personas, donde reciben 60 y Doncayo queda en puesto 220 más o menos. O sea, no pasé. ¡Ay, no! No pasé en esa parte, pero ¿qué pasaba? Había mucha gente que venía de Nariño, gente que venía de la costa, de Medellín, con unos puntajes brutales. Tengo un compañero que no voy a decir el nombre aquí. En esa época el ICFES era hasta 400. El ICFES de él era 405, porque respondió todas las preguntas, incluyendo las de control, bien. Ay, imagínate. Entonces, a ese nivel era. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo veía en su momento mucha gente, oiga, me voy a estudiar fuera, yo voy a estudiar otra cosa. Y yo decía, bueno, chévere, pero pues ellos tienen medios, yo no puedo irme a estudiar fuera. Pero yo no había conectado en ese momento el valor de lo que era la universidad allá, hasta que me estrellé con la pared y dije, no, es que estos que se van a estudiar fuera, la mayoría es porque no pueden pasar aquí. Claro, pero que tienen la posibilidad, la billetera de pasar en otro en su lugar. momento, claro. Tu realidad era o paso aquí o paso, que es la realidad de muchos de nosotros. La mía también fue esa. O aquí paso o me voy para el SENA. Sí, así. Entonces, ¿qué pasó? Había una carta que yo había empezado a preparar desde antes. Era, yo tengo que ser un muy buen deportista porque habían 5 cupos para deportistas en la universidad, para becas deportivas. Ay, te salvó el teco. Claro, no. Claro, Doncayo tenía 17 años en esa época, más o menos, y yo me gané uno de los cupos para ingresar por pronto. Entonces, ahí sigue el proceso
de ahorita no es solamente el deporte, porque en mi anuario, que por ahí lo veo de vez en cuando, decía, ¿qué quieres hacer tú? Quiero ser parte del equipo olímpico colombiano. Wow. Pero entro a una universidad donde las matemáticas, la física, los circuitos, todo lo demás era extremadamente exigente. Mi universidad la fundó Telecom en su momento con el apoyo de la ITU. Entonces eso era un matadero. Yo quiero mucho a mi universidad, pero allá muchos salieron sin cabeza. Entonces tú estás ahí luchando por mantenerte, ni siquiera por tener un buen puntaje, sino para que no te saquen. Para que no te saquen. Y al tiempo estás luchando por tu sueño olímpico. En 1993 me convertí en el entrenador más joven de la Universidad del Cauca. Sí, o sea, tenía 20 añitos cuando Don Cayo tenía la responsabilidad de llevar el equipo de la universidad. Pero a diferencia de cómo lo ve la gente, yo no era el entrenador. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que mis compañeros de entreno eran mis hermanos de toda la vida? Sí. Entonces, mis compañeros de entreno eran el equipo de la universidad. Entonces, en 1990 era el mega equipo. Yo era, claro, yo fungía como entrenador, pero allá entrenábamos todos. O sea, tú participabas y eras el entrenador. Y era el que ponía la cara. Entonces, okay. Eso es una parte muy importante de la cohesión de los equipos, que no te vean como alguien arriba, sino que está abajo, que los apoya, que los entiende, que los está empujando. Cayo, pero cuéntame una cosa. A veces creemos que las personas que tienen una habilidad especial con el conocimiento, como claramente tú la tenías, dejan de lado esas disciplinas de estudio porque sienten que tienen la capacidad de comprenderlo fácil, que no necesitan tanto esfuerzo. Y hay muchas personas que no se pudieron graduar de una carrera, que no pudieron pasar, que no lograron esas cosas porque se confían de esa gran habilidad. No, yo creo que hay dos caras de la moneda y es respecto a la actitud. Tú arrancas en una parte. Imagínate a alguien imagínate que tú tienes a un niño de 4 años que le haces un test de atletismo y el niño te corre en un tiempo muy bueno, 50 metros. Tú dices, este niño no está en ceros, el niño ya arranca de aquí. Sí. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Ellos ya tienen unas habilidades, ya tienen unas cosas. Ahora, ¿yo qué hago para llegar aquí muchísimo más allá de las habilidades normales? Y yo como me confío porque creo que puedo hacer todo lo que quiera y no vuelvo a hacer nada más. Claro. Entonces yo creo que yo estaba en el otro lado, viniendo con muchos retos académicos, muchos retos de relacionamiento. Entonces hay que brillar y hay que salir. Sí. Entonces era tomar esas habilidades y empezarlas a potenciar. O sea, ¿y tu equipo de taekwondo te aceptaba por tus resultados en taekwondo? Sí, a ellos no les importaba lo que aparentemente tú eras, ¿no? Porque ahí también viene el estereotipo y es justamente lo que queremos derribar en estas conversaciones. Sí, que no sea una etiqueta, que no sea, que como te dije al inicio de la entrevista, o sea, que no sea me gustan los trenes o me gusta esto, no. Es una persona diferente, pero no es alguien que tiene un papelito amarillo en la frente. Trátame diferente, soy diferente, si me voy a quebrar si pasa esto, porque es también el miedo que tienen muchos papás, ¿no? Muchos papás de niños que son neurodiversos tienen ese miedo de lo voy a soltar a la calle y alguien le va a hacer daño. Alguien lo va a lastimar, ¿de acuerdo? Exacto. Y muchas personas también tenemos el miedo de no sé cómo hacer este approach porque no sé si lo voy a lastimar, ¿sabes? Y nos regalas un mensaje muy valioso a todos y es trátame igual. O sea, lo único que quiero es que dejes de pensar que soy diferente y que te permitas disfrutar cómo puedo ser y lo que puedo entregarte a ti también como persona, ¿no? Sí, y mira lo que mencionas, Andrea. Tú tienes muchos amigos desde la infancia, del colegio, de la universidad, en tu trabajo. Muchos de ellos pueden ser neurodiversos. Totalmente. En diferente estado del espectro. De acuerdo. Y sin que tú hayas recibido algún tipo de inducción o decirle, mira, que él es así. No. ¿Cómo te empezaste a relacionar? Como cualquier otra persona. Siempre están los límites, está el respeto, está todo, pero no esa etiqueta de, no, es que él es neurodiverso y lo vamos a tratar diferente. Claro.
Claro, uy, gracias, porque yo creo que esto también ayuda a derribar muchas cosas, ¿no? A veces yo siento que los seres humanos, lo que sentimos que no conocemos, nos atemoriza, nos da miedo, nos reprime. Entonces, si yo me relaciono con el resto de niños de esta manera y contigo no me puedo relacionar de esa manera porque no me miras a los ojos, pues empiezo a sentir, pues no sé relacionarme contigo, entonces mejor quédate allá y yo me quedo acá, ¿no? Sí. Y es justamente eso, darnos la oportunidad de entender y bueno, eso es realmente ser empáticos, ¿no? De conocerte y de poder disfrutar de esa riqueza que trae la diversidad. Yo creo que la diversidad realmente es un mundo de riqueza que los seres humanos no nos hemos permitido disfrutar, ¿no? Porque le tenemos miedo a lo que es diferente. Sí, es imaginarse que hay una pared y tú estás hablando con alguien al otro lado de la pared. No te va a cambiar quién o cómo se vea o cómo se exprese la persona al otro lado. Estás teniendo un proceso de comunicación y ya. El pensar que tu camino no termina ahí, Me encanta. que tu camino continúa. ¿Cómo hace una persona neurodiversa que según el estereotipo no dice las relaciones cuestan para tener el tacto perfecto de poder desarrollar su profesión en ambientes tan hostiles? Es muy complicado, hay que caminar la extramilla, ¿sí? Porque por una parte, tú no puedes irle a decir a tu jefe lo que acabas de decir es una pendejada, ¿no? Y en el libro dice que no es así, No, porque está la transparencia por un lado y la literalidad por el otro. claro. Transparencia es decirle, soltarse la completica. Que además es una característica muy natural, ¿no? Que de hecho es una de esas características que te hacen pensar, oye, pero ¿qué pasó con el tacto que yo no lo encuentro? Porque generalmente una persona neurodiversa es, o en el espectro autista, es súper directa, súper transparente, sin filtro, literal. Al final, mira que si conectamos todo atrás desde el taekwondo, es un proceso de aprendizaje y desarrollo. O sea, aquí no hubo terapias, aquí fue un proceso de aprendizaje en el camino. Estoy teniendo resultados en mi carrera deportiva y hay cosas que yo no puedo hacer en ciertos momentos. Claro, empiezas a entender audiencias. Y entonces empiezo a entender qué debo decir, en qué momento, qué no debo decir. Pero hay una cosa que prevalece de fondo, que es la memoria de largo plazo extremadamente detallada. Claro. Esos miedos y esas barreras que hubo, yo las veo, como tú dices ahora, ayudaron a construir lo que pasó, pero eso también era un proceso obsesivo. Yo soy TDAH y la gente me dice, ay, tal vez yo también soy porque se me olvidan las cosas. Y yo a veces les digo, bueno, a mí se me ha olvidado comer 2 días y me he dado cuenta solo hasta que me desmayé. Porque se me olvidó comer, porque estaba escribiendo, porque estaba preparando una presentación o estaba enrollada en el trabajo y el hiperfoco no me permitió recordar que tengo necesidades básicas como comer. En el autismo también hay este tipo de obsesiones de hiperfoco que te dice, se me olvidó el mundo, tengo que resolver este problema. Sí, tú tienes un ancla, debes tener un ancla, perdón, siempre. Sí. Porque si no te fundes. ¿Cuánto ya descubres y cómo descubres que eres autista? Bueno, yo estaba en Haití en el año 2006. Nico tenía 1 año y medio, casi 2. Cuando mi esposa me dice, no, es que Niquito es un poco diferente. Yo le digo, ¿diferente cómo? Claro, cuando tú ya tienes un hijo. ¿Al papá y al abuelo? Sí, tú tienes un hijo, ya tú hay como cierto patrón que dices, bueno, tú esperas que tu segundo hijo se parezca al primero en algunos comportamientos, ¿no? Claro. O ya tienes algo de experiencia. Entonces, claro, empezamos con ese proceso, lo diagnostican, mi esposa se quiebra, yo le digo, Margotica, relax, de esto salimos. Porque ¿cuál es el miedo y cuál es la... ¿Qué año era cuando Nico tenía 1 año? En 2006, estamos 2006 empezando 2007. Te puedo preguntar todas las fechas y las tienes clarísimas. Eres una línea de tiempo andante. Entonces lo diagnostican y entonces lo que te decía es que los papás tienen muchos miedos en ese momento. Primero,
Claro. El qué dirán, que es el miedo más general y más alejado de la realidad. El miedo de la familia, o sea, porque a nosotros nos pasó, a nosotros nos tocó alejarnos de la familia en un momento por el comportamiento de Nicolás. Tú no puedes llevar un niño que es hiperactivo, que salta, que grita, que no te escucha a un sitio que está lleno de porcelanas. No, por seguridad financiera no se puede. No, pues y a un niño pequeño. Yo he tenido que pagar varias cosas en almacenes. Cosas como esas. Entonces, ¿qué pasó? Eso es un mensaje que es importante, el niño y lo que necesita, pero no el hipercuidado de tenerlo alejado o de ver cómo lo puedo ayudar o como me decía alguien, ven, yo quiero hablar contigo porque quiero que se cure. Y yo, oiga. No es una enfermedad. Empecemos por ahí. De acuerdo. Entonces pasa 2006, yo sigo en Haití primera mitad del 2007. Entonces dije, venga, esto me conecta con cosas. Empezaste a ver al Cayo de 2 años, de 3 años, de 4 años. Empiezo yo a hilar cosas y a hilar cosas que mi tía Anita decía que mi papá hacía. Entonces, pero además de toda la línea de atrás, entonces ella me decía, no, es que Lalo, como le decían a mi papá, decía, no, cuando él estaba muy pequeño, él gritaba, brincaba, era muy inquieto, no se quedaba quieto. Y yo veo un Nicolás y yo, pucha. Claro. Entonces, bueno, vamos y tomo un diagnóstico y sí. Entonces me dice la terapeuta en ese momento, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues nada. Porque lo que he hecho toda mi vida. Esto no cambia. Esto lo único que me dice es que toda la vida creí que tenía una camisa morada. Ahora sé que tengo una camisa morada, pero no me la voy a quitar ni la voy a pensar volver roja o algo así. Después hablo con mi mamá en el año 2009, 2010. Mi mamá es terapeuta reeducadora. O sea, ella ha trabajado reeducando niños que están en situaciones de calle o de drogas, todo eso. Wow. Y le digo, mamá, ve, ¿vos qué pensás de esto? Me dijo, pues yo toda la vida sabía que eras así, pero ¿había cambiado algo que te lo hubiera dicho o que te hubiera tratado diferente? Hermosa. Yo, wow. Wow, por supuesto. Hermosa ese trabajo de ella. Haciéndote sentir, bueno, sí, tienes retos, pero vamos para adelante. Pero hágale. Entonces, eso pasó. Bueno, estamos allá en Papúa, vuelvo a conectar la historia de él. ¿Y tú qué dices con Nico en ese momento? ¿Tú qué dices? ¿Le digo, no le digo? ¿Lo educo como hizo mi mamá? ¿Soy un caso de éxito de mi mamá? O también... porque me imagino que también conectas con muchas heridas de la infancia y dices, sí, no quisiera que Nico sufra estos mismos lugares de soledad. Aquí hay varias cosas. Entonces, ¿qué pasa? Llego yo y digo, bueno, tenemos medios, estamos en un entorno diferente, no son los 70s, vamos a las terapias, vamos a todo esto, pero en muchas de esas terapias yo me encontré con familias que estaban buscando una cura milagrosa. Una cura. Entonces yo les decía, en ese momento no era el venga yo le muestro, sino venga yo le cuento sin hablar de una persona directamente. ¿Qué pasa? Entonces la gente me decía, no, es que, pero tú eres terapeuta. Me dijo mi mamá y le dije, no, yo soy ingeniero. Me dijo, no me interesa hablar contigo. Yo, ok. Entonces, porque es muy duro. Ese choque de darte cuenta que tienes un hijo dentro del espectro, te bota un balde de agua fría en la cabeza. Claro, ese amor por tu hijo. Creo que todos de manera natural tenemos a ese bebé en las manos y nos prometemos cuidarlo y no permitir que nada le haga daño. Y creo que ese miedo a que él esté expuesto al daño que la sociedad por ignorancia produce en las personas, que el entorno produce, pues debe ser muy frustrante, ¿no? Entonces, claro, Andrea, entonces ese es el tema también. Yo he visto que algunas personas tienen el miedo de qué va a pasar con él cuando esté grande, cuando yo no esté. Claro, claro, no se va a poder defender, además por el desconocimiento del espectro. Y pues por supuesto, cada caso es diferente, cada tema es diferente, pero al final es un proceso de amor. Es un proceso de amor y fue lo que nos pasó a nosotros con nuestro hijo. Llegamos allá. Llegamos a que podemos hablar de colegios del otro lado del planeta. Sí. Entonces llegamos a la nueva escuela de Nicolás, una escuela mixta, o sea, como entre privada y pública,
donde los niños jugaban muy fuerte, porque los niños allá son muy fuertes, más niños locales que niños extranjeros. Entonces Nico empujaba a los niños lo empujaban de vuelta. Tranquilo, Una situación todo. normal. Nadie va a poner una queja. Sí, nadie te va a llamar al otro día. Mi hijo lloró. Mi hijo lloró ni nada de eso. Entonces, eso fue una época muy especial para él porque no hubo terapia. Nicolás durante 4 años, claro, veníamos a Colombia, hacemos otras cosas, pero no hubo terapias, no hubo el mega experto encima ni nada de esto, sino que él llegó y estuvo en un entorno que le dejó ser como él estaba desarrollando. Pero no se sintió fuera del lugar. Exactamente. Qué nota. Bueno, y tú ahí empiezas a decir, bueno, yo también, te diagnostican, empiezas a entender y empiezas a formar a Nico. Sí, el apoyo a Nicolás fue más tangencial. Okay. ¿Por qué? Porque yo sabía que es un balance entre no lo empujo a tenerlo escondido en una esquina y no lo dejo al libre albedrío sin nada. Era muy, te apoyo con algunas cosas, te ayudo con algunas otras. Por supuesto, cuando volvimos otra vez diagnóstico, la neuropsiquiatra aterrada dijo, ¿cómo es posible? Le digo, mira, es el caso de éxito, porque yo soy un caso de éxito. Entonces ella aterrada me dijo, ¿quién lo trató? Le dije, no, venimos cada año a Colombia, vamos a otra parte y estuvo en estas condiciones. Pero como te digo, es un caso muy particular de esa situación. Cada caso hay que manejar. Cada caso es diferente, pero yo creo que también es bonito en este momento encontrarse con papás preocupados y decirles, vengo del futuro y te quiero decir que todo va a estar bien. Porque en tu caso dices, pasé por muchas circunstancias, pero todo está bien, ¿sabes? Y entendí cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades. Y hoy pues tengo una vida 360 que me hace sentir pleno, ¿no? Pero sabes que ahí yo creo que nos juega mucho esa necesidad de estandarización, porque todos decimos, esta es la enfermedad, esta es la cura, hágale, porque todos sentimos que todo tiene que ser igual. Pero permitirte como papá conocer ese universo que es tu hijo, que no tiene manual, que ninguno tenemos manual, pero que no sé por qué todos pensamos que tenemos que encajar en el mismo estereotipo y meternos en un molde cual si fuéramos gelatina. Y poder decir, no, es que es tu capacidad como papá también de conocer, de entender a tu hijo. Obviamente tú con una empatía distinta desde el, yo ya pasé por aquí, sé cómo son varias cosas. Y me dedico a darle justamente eso que él necesita y a conocerlo, ¿no? Claro, pero mira lo que pasa hoy. Estamos hablando del Nico de 5 años. Tienes un niño de 5 años que continúa su desarrollo, que tenemos inconvenientes cuando regresamos a Colombia para encontrar un colegio. Que no lo quiera meter en el molde. No, y habían colegios, con todo respeto, donde nos decían, el niño va a estar aquí. Le digo, eso es una jaula. Me dice, sí, es que estamos protegiendo los de los otros. Y yo, es una jaula. No. Entonces, claro, tú vienes con una mentalidad diferente. Encontramos varios colegios que nos dieron mucho amor, otros colegios que fueron terriblemente complejos. Finalmente, yo veo a Nico hoy y me veo en un espejo. No el callo de sus 20 años, pero sí unos comportamientos muy similares que yo a veces digo, me muerdo la lengua, porque ¿qué pasa? El hecho de tener tus obsesiones, el hecho de buscar ser como el mejor en esto, como el que más sabe, te vuelve un poco terco, te vuelve un poco autocrítico, y cuando te encuentras a tu espejo, ¿tú qué haces? No, duele. Claro, tú te encuentras a alguien que está comportándose como tú y tú no puedes llegar a estar, decirle, a meterte en ese círculo porque nunca vas a salir. No, por supuesto. ¿Cómo enfrentas a tu espejo? Porque además no solamente nos pasa en el espectro, nos pasa a todos los papás, que de hecho con el hijo con el que más discutimos es con el que más se parece a nosotros. Sí. Que es el reflejo de esas debilidades, de esos dolores, de esos retos, de esos gigantes que muchas veces hemos enfrentado y derribado, pero que muchas otras veces los escondimos allá entre un cajón y dijimos, no me quiero acordar de eso. Hay una cosa que estamos haciendo últimamente, es muy interesante, es aceptar ya no más. O sea, en algún momento me dijo, sí, paps,
Sí, papi, yo creo que me equivoqué en esto. O yo a veces le digo, para salirnos de las discusiones, le digo, no, Nicolás, parquémosla ahí porque no vamos a salir de esto nunca. Y sí. Perfecto. Entonces, evita una discusión de horas. Claro, qué reto, ¿no? El reto de mantener el foco, de mantener el centro. ¿Cómo lo has gestionado? Es difícil, es luchar porque, ¿qué pasa? Hoy hablamos todos de mantener el foco porque tienes un teléfono. El teléfono es lo peor que nos ha podido pasar para eso. Sí, eso no nos ayuda a mantener el foco. Pero si hablamos 10, 15, 20 años atrás, era la misma lucha. O sea, para mí era mantener el foco, que debo hacer algo, pero estoy leyendo un libro, pero el libro me interesa más que lo que tengo que hacer. Claro. Entonces, ahí lo que ha jugado el punto, Andrea, es qué peso me está dando lo principal que debo hacer en el día frente a mi futuro, o sea, a lo que quiero conseguir. Claro, es mantener tu meta clara y volver al centro todo el tiempo con la mirada puesta en el futuro. Sí. Cayo, quiero preguntarte una última cosa. ¿En la oficina saben que estás en el espectro? Sí. Yo nunca quise hablar de esto después del 2007. Por allá encontré a un gran líder que me dijo, tú sabes lo que es, ¿no? Y yo me reí y después del tiempo le dije, mi amigo también es autista. Y eso te dio la fuerza para decirle al mundo, soy autista y aquí estoy y está perfecto. Sí, al final sí, Andrea, creo que pasó hace 2 años más o menos. Hicieron un documental muy interesante, muy cortico, de un poco contar de qué pasó, y también lo hicieron en tu trabajo. Sí, es también levantar esas alarmas para decirle a la gente, oiga, si alguien viene de un entorno neurodiverso o que es una persona neurodiversa, pues no es nada diferente. No hay que tratarlo diferente, no hay que hacer esto. Me fui un ejecutivo a nivel global, es volver acá y decir, me pasaba esto, y todo el mundo, ¿seguro? Y yo, pues sí. Sí, nos ha pasado en escenarios, te he invitado y la gente jamás se imagina que estás en el espectro porque totalmente has derribado el estereotipo, has adquirido esas herramientas en tu vida, te has esforzado enormemente y la gente dice, ¿en serio? Wow. Entonces eso también, tu propia historia de vida le ayuda a la gente a decir, oye, sí, no tengo por qué encajar a una persona neurodiversa en otro molde, que además son quienes vienen a desafiar los moldes, sino entender que todos somos un universo distinto de talentos, de riqueza, de dones, de conocimiento, y que todos podemos aportar. Mira que me encanta lo que dices, porque hay muchas personas que quieren seguir líderes. No vamos a decir nombres aquí, pero hay muchos líderes que son neurodiversos. Pero yo quiero ser como XY. Yo quiero hacer como esto. Yo quiero ser como esto. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tratas de encajonar a alguien en ser lo que esta persona hizo o está haciendo, estás quitando de la mesa muchas cosas. Toda la riqueza que esa persona trae, ¿no? Exactamente. Pero todos de manera natural en la adolescencia empezamos a desafiar el molde que tenemos en casa de papá y mamá y empezamos a buscar a quién me quiero parecer, ¿no? Uh-huh. En lugar de empezar a entender quién soy y quién puedo llegar a ser con esto que traigo de manera natural, ¿no? Sí, de acuerdo. Que de alguna manera fue tu caso, ¿no? Taekwondo. Puedo lograr eso. Bueno. Y empezaste a descubrir todo eso que había en ti y construiste tu propio yo sin querer ser como X o Y o sin vivir en la frustración de no poder ser como el molde, ¿no? Sí, de acuerdo. Wow. Cayo, regálame un consejo para las personas que nos están viendo, para los ejecutivos que nos están viendo, que además ya con la conciencia de la riqueza que habita en cada uno, quieren entender a su equipo neurodiverso, a las personas que están en su equipo y que quieren potenciarla. ¿Qué pueden hacer esos líderes? Yo creo que es algo muy importante entender que cada persona que tienes en tu equipo es diferente, tiene habilidades diferentes y tiene necesidades diferentes. Uno de los retos más grandes que tienen los líderes es poder dedicar algo de su tiempo a tener este entendimiento y hacer casi que un plan para cada uno de ellos. No es un plan
copiado y pegado para 15 personas de su equipo. No es entender que Juan, Pedro, Marina, María, Jorge tienen necesidades diferentes y que independientes si sean neurotípicos o neurodiversos, tienen sus habilidades, debilidades y fortalezas. Entonces, si no entienden esto, es muy complicado hacer una cohesión y sacar lo mejor de ellos para tener un equipo exitoso. Wow. Gracias por la riqueza que hay en ese consejo. Gracias por todos los mensajes que nos has entregado hoy. Y yo creo que muchos como yo quisieran quedarse en esta conversación. Así que cuéntanos dónde publicas, dónde la gente puede leer tus columnas, todo lo que estás produciendo, porque además has convertido esto en todo un movimiento. ¿Dónde podemos seguir conociéndote y recibiendo estos mensajes tan valiosos? Bueno, los libros, hay uno que está en Amazon, el otro tengo que ponerlo en Amazon, no lo he... ¿Cómo se llama el libro que está en Amazon? El libro que está en Amazon se llama María sin pecado concebida. Es una novela bien interesante. En mi página web, cayobetancourt.com, están los libros, también parte de los escritos y la mayoría en LinkedIn. En LinkedIn pueden ver todo lo que publico y mis columnas semanales y todo eso, Andrea. Gracias por estar acá. Gracias por regalarnos este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un poco larga la historia, pero la disfruté mucho. No, a mí se me pasó el tiempo rapidísimo. Creo que nunca es larga. Creo que está llena de mensajes valiosos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.